Parecía imposible imaginar seres con rasgos tan extraños que desafiaran toda lógica humana. Pero hoy, con cámaras grabando cada rincón del mundo, han surgido imágenes que muchos consideran imposibles de explicar. Desde figuras que recuerdan antiguas leyendas hasta criaturas que parecen salidas de pesadillas, estos encuentros han provocado miedo, fascinación y preguntas que aún siguen sin respuesta. Habitantes de una pequeña comunidad rural en Texas comenzaron a grabar después de notar algo inusual, moviéndose entre los caminos de su pueblo. El video parecía mostrar a un hombre caminando junto a una criatura con torso humano y cuerpo similar al de un caballo. Los testigos observaban con asombro mientras aquello avanzaba sin ocultarse. Algunos aseguraban que parecía pertenecer a una especie desconocida más que a una deformidad. Historias como esta recuerdan cuánto desconocemos del mundo, pero también que, desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado respuestas sobre lo sobrenatural. Para muchos creyentes, el verdadero misterio no está solo en criaturas extrañas, sino en comprender la inmensidad de una creación diseñada por Dios, un universo lleno de cosas que aún escapan a nuestro entendimiento. Más tarde apareció otro caso, una silueta humanoide con alas, captada sobre una montaña cubierta de niebla en la región montañosa de Estados Unidos. Permanecía agachada sobre una roca con una postura inquietante. Las leyendas locales hablan de vigilantes que aparecen antes de tragedias o cambios importantes. Algunos creen que eran simples montajes digitales, otros señalan detalles difíciles de ignorar. La incertidumbre permanece. A veces, el miedo surge cuando enfrentamos aquello que no entendemos, pero muchas personas encuentran paz recordando que la fe enseña. Incluso cuando no tenemos respuestas, no caminamos solos. Cerca de una carretera, lo que parecía una bolsa abandonada terminó convirtiéndose en una de las grabaciones más perturbadoras. Varias personas se acercaron y observaron cómo el objeto comenzó a moverse hasta revelar una criatura con rasgos que parecían mezclar anatomía humana y reptil. Al sentirse descubierta, empezó a arrastrarse rápidamente mientras quienes estaban presentes grababan aterrados. El video se difundió por internet y nadie pudo identificar exactamente qué era. Casos similares se multiplican constantemente. Una criatura con espinas sobre el lomo grabada en un rancho desértico. Un ser alado entre árboles que recordaba las historias del llamado hombre polilla. Pequeñas figuras observando desde una cueva en Egipto, o entidades descritas por antiguos relatos populares. Cada testimonio alimenta la curiosidad humana por lo oculto. Sin embargo, también existe otra pregunta. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de comprender lo desconocido? Quizás porque el corazón humano fue creado para buscar algo más grande que sí mismo. Algunos encuentran esa respuesta en Dios, creyendo que Él ofrece sentido incluso cuando el misterio permanece. Una joven madre viajaba con su hijo cuando grabó una figura alta con apariencia semejante a un lobo humanoide junto a la carretera. Permaneció inmóvil unos segundos antes de correr hacia ellos. La grabación terminó abruptamente. Aunque se cree que escaparon sin daños, jamás explicaron qué ocurrió después. En México, trabajadores de una finca aseguraron haber capturado una criatura extraña que describieron como una mezcla entre simio y lobo. La llamaron chupacabras. Más tarde, según afirmaron, escapó sin dejar rastro. En otro caso, un cazador perdido en un bosque registró una figura alta y extremadamente delgada con rasgos similares a las descripciones tradicionales del Wendigo. El video terminó justo cuando aquella cosa corría hacia él. El miedo a lo desconocido ha acompañado a la humanidad desde siempre, pero también existen historias de personas que encontraron fortaleza en medio del terror mediante la fe, convencidas de que ninguna oscuridad es mayor que la luz. En comunidades rurales mexicanas aparecieron reportes de seres pequeños capturados bajo barriles, figuras diminutas comparadas con duendes o personajes de leyendas populares. Otros videos mostraban supuestos animales con rostro humano. Criaturas emergiendo de la nieve en Alaska. O seres pálidos entrando a establos mientras perros parecían detectarlos antes que las cámaras. Cada grabación dividía opiniones entre quienes hablaban de fenómenos sobrenaturales y quienes defendían explicaciones racionales.
En Veracruz, propietarios aseguraron haber filmado una figura pequeña vagando cerca de su hogar, parecida a los duendes descritos por tradiciones latinoamericanas. La escena provocó millones de reproducciones y debates interminables. Historias así muestran algo curioso. Incluso en una época dominada por tecnología, seguimos fascinados por lo inexplicable. Tal vez porque el ser humano necesita creer que existe algo más allá de lo visible. Para algunos, eso conduce al temor. Para otros, conduce a buscar esperanza espiritual. Y hay quienes descubren que acercarse a Dios no elimina todas las preguntas, pero sí puede traer paz frente a aquello que no comprendemos. Surgieron también reportes sobre una criatura legendaria conocida como el Diablo de Jersey, descrita durante décadas con cuernos y cuerpo extraño, además de encuentros nocturnos cerca de cementerios, donde personas afirmaron ver figuras humanoides imposibles. En otra grabación, trabajadores agrícolas observaron una criatura encorvada con estructuras semejantes a alas. Testigos aseguraron escuchar susurros antes de verla extenderlas y desaparecer. Más recientemente, videos difundidos en zonas rurales mostraban supuestos avistamientos de chupacabras, gnomos capturados o figuras enormes comparadas con pie grande. Algunos registros procedían de cámaras automáticas en bosques, donde aparecían seres semejantes a primates gigantes, mirando directamente al lente. Ninguno fue confirmado oficialmente. Entre pescadores también surgieron relatos sobre figuras humanoides observadas en rocas cerca del mar. Algunos creyeron ver sirenas antes de experimentar fallas extrañas en su embarcación y sentir que eran perseguidos. Historias como estas permanecen suspendidas entre mito, ilusión, miedo y realidad. Quizás nunca sepamos qué muestran realmente muchas de estas grabaciones, pero hay algo que generaciones enteras han repetido. El mayor misterio no siempre es lo que habita en los bosques, las montañas o las sombras, sino aquello que ocurre dentro del corazón humano cuando busca respuestas. Y para millones de personas, esa búsqueda termina encontrando refugio en Dios. No desde el miedo, sino desde la esperanza. Después de escapar por muy poco de varios encuentros inquietantes, aquellas personas lograron huir, dejando únicamente grabaciones borrosas como supuesto testimonio. Uno de los casos más extraños ocurrió en una zona desértica de Portugal, cuando guardias de seguridad realizaban una ronda bajo el sol del mediodía y aseguraron observar una criatura caminando sobre dos piernas. Tenía rasgos similares a los humanos, pero sus proporciones parecían anormales. En lugar de acercarse, observaron desde lejos, mientras el ser continuaba su trayecto hasta desaparecer sin dejar rastro. Nunca hubo una explicación oficial, y aunque muchos buscan respuestas en lo desconocido, quizá estas historias también nos recuerdan algo. El ser humano siempre ha tenido hambre de entender lo sobrenatural, porque fuimos creados para buscar algo más grande que nosotros. Algunos encuentran miedo, otros encuentran a Dios. Más tarde salió a la luz una grabación antigua atribuida a un fotógrafo de vida salvaje, que habría captado una supuesta tribu de enormes seres humanoides emergiendo de una cueva. Portaban lanzas y únicamente vestían telas alrededor de la cintura. Sus cuerpos parecían humanos, pero sus rostros recordaban más a animales salvajes. Tiempo después fueron grabados realizando lo que parecía un ritual. La ubicación jamás fue revelada y nunca se comprobó la autenticidad. A lo largo de la historia, muchas culturas han practicado rituales buscando poder, protección o respuestas, pero la Biblia habla de un Dios que no necesita rituales complejos para acercarse al ser humano. Habla de gracia y relación. En otra grabación realizada cerca de un río, en una región rural de la península ibérica, una figura alta permanecía inmóvil dentro del agua poco profunda. Lo más extraño era una cola semejante a la de un reptil gigante arrastrándose por el barro. Leyendas locales mencionan espíritus antiguos, guardianes de ríos, aunque nadie pudo determinar qué era realmente. A veces, el miedo llena los vacíos donde faltan respuestas, y el miedo tiene una característica: hace crecer las sombras. Una exploración en una selva terminó cuando un aventurero aseguró haber visto una criatura enorme con apariencia parcialmente humana y una larga cola similar a una serpiente. Él creyó haber encontrado a un naga, esas entidades legendarias mitad humano, mitad serpiente descritas en antiguas tradiciones. El relato provocó debates sobre si seres míticos podrían ocultarse aún en regiones inexploradas. El mundo está lleno de misterios, pero quizá el mayor misterio sigue siendo por qué Dios, siendo infinito, decidió interesarse en seres humanos tan pequeños.
En otra escena, 3 niños jugaban sin preocupación en el patio de una vivienda aislada cuando una figura oscura apareció al borde del encuadre. Quienes vieron después la grabación dijeron que su silueta recordaba a un cuervo humanoide. La figura no se acercó ni realizó movimientos agresivos. Permaneció inmóvil observando mientras los pequeños seguían jugando sin notar nada. Aquello recibió el nombre de humanoide cuervo. No se supo qué era ni qué buscaba. Resulta curioso cómo los niños viven con confianza, mientras los adultos aprendemos miedo. Tal vez por eso Jesús habló tanto de recuperar una fe semejante a la infancia. En montañas colombianas existen relatos sobre una entidad conocida como la sombra del techo, una figura encorvada que caminaría silenciosamente sobre techos metálicos al caer la tarde. Recientemente una grabación mostró algo parecido avanzando lentamente sobre una azotea. Nadie confirmó si era un animal o algo distinto. Cerca de allí, otro habitante encontró una pequeña criatura escondida cerca de su casa después de perder repetidamente objetos personales. Muchos relacionaron su aspecto con leyendas latinoamericanas. Tampoco hubo respuestas, y así sucede frecuentemente. Cuanto más investigamos algunos misterios, más comprendemos lo limitado de nuestro conocimiento. En Ciudad Juárez, México, un video viral mostró una figura parecida a un búho que permanecía inmóvil en circunstancias extrañas. Debido a antiguas asociaciones culturales con brujería, algunos interpretaron aquello como algo sobrenatural. El animal o entidad nunca reaccionó ante la presencia humana. Las opiniones quedaron divididas. Hay quienes ven oscuridad en cada fenómeno. Otros buscan explicaciones racionales. Quizá ambas cosas reflejan algo más profundo, nuestra necesidad constante de entender aquello que no controlamos. En carreteras apartadas de Colombia, viajeros aseguraron haber observado una pequeña criatura moviéndose de manera extraña cerca del camino. Más adelante, policías cerca de una propiedad abandonada próxima a una zona conocida por historias paranormales registraron imágenes corporales donde aparecía una figura pálida con extremidades largas desplazándose rápidamente antes de desaparecer. Los videos terminaron abruptamente. El miedo siempre acelera la imaginación, pero también revela algo. Todos, tarde o temprano, enfrentamos preguntas que la lógica no responde por completo. Monjes en Camboya registraron una extraña forma con cuerpo similar al de una serpiente y una cabeza parecida a la humana. Parecía petrificada, inmóvil, como detenida entre la vida y la muerte. Jamás identificaron qué era. En otra grabación de Florida, un hombre transmitía en vivo cuando creyó ver una sombra fuera de su casa. Salió a investigar y segundos después algo oscuro cruzó corriendo el jardín, obligándolo a regresar aterrado. Sus espectadores quedaron igual de impactados. Muchos de estos videos generan millones de vistas porque el misterio atrae. Pero quizá más importante que preguntarnos qué hay oculto entre bosques, selvas o tejados, sería preguntarnos qué ocurre dentro del corazón humano. Porque hay personas rodeadas de tecnología, respuestas y comodidades, pero aún sienten vacío. Otras grabaciones mostraban supuestos humanoides con aspecto de rana sobre tejados mexicanos, criaturas reptantes en senderos oscuros, figuras que cambiaban de postura durante la noche, pequeñas entidades en Indonesia relacionadas con antiguas tribus desaparecidas, seres semejantes a insectos gigantes en Japón, enormes lobos en Kansas y figuras oscuras entre árboles observadas por excursionistas. Algunos espectadores aseguran que son pruebas irrefutables. Otros creen que son errores visuales, montajes o simples animales vistos desde ángulos extraños. La verdad es que no siempre sabremos qué muestran ciertas imágenes, pero sí sabemos algo. El miedo puede dominar una vida completa si no encuentra paz. Finalmente aparecieron imágenes atribuidas a supuestos centauros observados en distintos lugares del mundo: Argentina, México e Idaho. Seres mitad humano, mitad caballo. Las personas compartieron sus experiencias convencidas de haber visto criaturas imposibles. Quizá existan explicaciones, quizá nunca aparezcan, pero mientras buscamos criaturas ocultas en la oscuridad, hay una pregunta mucho más importante. Si realmente existe un creador, ¿lo estamos buscando con la misma intensidad? Porque los misterios del mundo pueden despertar curiosidad, pero conocer a Dios para muchos transformó por completo la forma en que enfrentan el miedo, la muerte y lo desconocido. Y quizá, al final, el misterio más grande no sea qué hay escondido en los bosques, sino por qué un Dios eterno seguiría llamando al ser humano hacia él.